El estudio correspondiente a este día lleva como título: Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Este título está tomado de un versículo de la Biblia, que es Mateo capítulo 6, verso 21. El versículo dice exactamente: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando leí la primera vez este versículo, hace años, muchos años atrás, yo creí que el versículo debería decir lo contrario: donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Yo entendía que el sentido del versículo era querer explicarnos que donde nosotros tenemos el corazón, entonces ahí ponemos los tesoros, porque lo más importante es el corazón, y donde yo tengo mi corazón, entonces ahí yo pongo los recursos. Pero en este versículo lo que el Señor está haciendo es diciéndonos la clave para que entendamos dónde es que realmente está mi corazón. Y la clave para entender dónde está mi corazón es saber dónde yo estoy colocando mis tesoros. Jesús está diciendo: mira, donde tú estés colocando tus tesoros, donde estés poniendo tu dinero, donde estés colocando tus recursos, es porque ahí es que está tu corazón. Es lo que Jesús está enfocando en este texto. Nos da una clave para que podamos evaluarnos, para que podamos mirar hacia adentro y ver dónde es que realmente yo tengo mi corazón. Así que vamos a adentrarnos en esta ocasión en algunos principios que nos van a ayudar a entender dónde es que realmente nosotros tenemos nuestro corazón. La, la vida cristiana es la entrega sin reservas a Dios. Es la negación del yo. Es estar dispuestos a cargar con la cruz de Cristo. Esa es la vida cristiana. Por eso, Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida cristiana. O sea, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Allí coloqué mis manos a sus manos y permití que los clavos la atravesaran. O sea, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a estar crucificado juntamente con Cristo? ¿Hasta qué punto se cumple lo que dice ese versículo? Ya no vivo yo. No es una teoría. Estamos hablando de una realidad, de una vivencia. Es que si ya no vivo yo, lo que quiere decir es que ya no voy a buscar mi propio beneficio, mi propia satisfacción. No voy a gastar dinero pensando en mi deleite personal, en mi beneficio personal únicamente. No. Ahora que estoy crucificado juntamente con Cristo, yo tengo que usar lo que tengo y lo que soy para glorificar a Cristo. Es el sentido que nos está queriendo dar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estar crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es que lo que yo soy y lo que tengo lo estoy colocando en las manos del Señor y lo estoy colocando para el servicio, para la honra, para la gloria y la alabanza del Señor. En Mateo capítulo 16, versículo 23, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Jesús está dando la clave. La clave entonces es negarnos a nosotros mismos. Si nosotros queremos de verdad colocar nuestro corazón donde tiene que estar, entonces la Biblia está diciendo que tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo, ya no vivir yo. Dice Jesús, negarse a sí mismo. Hay que negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Lo mismo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Jesús lo ha dicho ya. O sea, cuando yo me niego a mí mismo, es que ya no vivo yo. Ya no vivo yo, porque me estoy negando a mí mismo. Estoy tomando la cruz de Cristo. Estoy asumiendo el compromiso de servir a Cristo, de que Cristo sea mi Señor.
Si ese no es el punto de partida de mi vida cristiana, entonces lo demás no tiene sentido. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer como una carga pesada. Lo que yo voy a hacer, lo voy a sentir como un sacrificio extremo para mí, porque si no hay una entrega primero, si no hay el negarnos a nosotros mismos, entonces lo demás no va a tener ese sabor de salvación, lo demás no va a tener el gozo de la salvación. La vida cristiana se torna para una persona así entonces en una pesada carga. Pero cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos, entonces la vida cristiana se constituye en un gozo, en una alegría, y como los apóstoles cuando eran castigados incluso, se sentían privilegiados de sufrir por Cristo. Entonces, la clave está en aprender a negarnos a nosotros mismos. El Salmo 51, verso 16, dice, porque no quieres sacrificio que yo daría. En el tiempo del profeta Isaías, la Biblia registra que los judíos estaban trayendo ofrendas, estaban trayendo sacrificios. Pero ¿cómo eran esos sacrificios y esas ofrendas que estaban trayendo que Dios reacciona de esta manera? Vamos a leer lo que dice el texto para que entonces podamos ver qué era lo que estaba pasando con los sacrificios y las ofrendas que traían los judíos. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Isaías? Que el Señor, de una forma tan tajante, dice, ¿para qué me sirven los sacrificios que ustedes están trayendo? Estoy hastiado de estos holocaustos que ustedes traen. Y dice, claro, no me traigan más vana ofrenda. ¿Por qué los sacrificios que estaban trayendo los judíos en el tiempo de Isaías, el Señor lo cataloga como una vana ofrenda? Porque no representaban la entrega de su corazón, no representaban el arrepentimiento de su corazón. Pecaban, no hay problema, llevamos un sacrificio y ya resolvemos. El problema es un sacrificio, pues, yo llevo un buey, yo llevo una oveja, yo llevo un par de palomas y resolvemos ya el problema. Y seguían en el pecado. Pecaban y llevaban la ofrenda. ¿Cuál es el sentido de traer una ofrenda que representa el arrepentimiento de tu pecado y que ese animal está muriendo por tu pecado, representando que un día Cristo, el Cordero de Dios, va a morir por tu pecado, cuando tú lo que está trayendo es una ofrenda sin el sentido de lo que ella representa realmente? Entonces Dios dice, eso se llama una vana ofrenda. Si tú das solo por dar, por un compromiso, para que se haga aquello, pero da con dolor, porque no puede doler que nosotros podamos dar una ofrenda de alabanza y de gloria a Dios. Cuando duele, se constituye en una vana ofrenda. Cuando no representa que hay un arrepentimiento en mi alma, lo que estoy trayendo es una vana ofrenda. La ofrenda tiene que representar la entrega del corazón. Tiene que venir acompañado del arrepentimiento y de la gratitud que le estoy dando a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que cada día hace en mi vida. Así que en el tiempo de Isaías, esa ofrenda no podía representar el arrepentimiento del pecador, la gratitud que debía tener por el perdón recibido. Y entonces Dios dice, no me traigan más vana ofrenda. No puedo aceptar esa ofrenda. No, estoy hastiado de esa actitud de ustedes. ¿Enriquecemos a Dios con las ofrendas? No. Dios es el dueño de todo. Dios ha establecido un sistema para ayudarnos a nosotros a desarraigarnos del egoísmo
y que podamos mantener siempre nuestra actitud de reconocer quién es el que merece la adoración, la alabanza y la gloria. Entonces, es un sistema que Dios ha establecido para mi propio beneficio. Mis amados, las ofrendas tienen que representar mi entrega, mi arrepentimiento, mi gratitud. Cuando no vienen de esta manera, entonces a Dios no le interesa que tú traigas ofrendas. No le interesa a Dios. Dios cataloga este tipo de ofrenda como vana. Es más, dice el mismo versículo 13 de Isaías 1, que traer una ofrenda así a Dios es iniquidad. Así termina el versículo. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Lo que ustedes traen cuando hacen estas festividades, que traen esa ofrenda, recuerden que no podían venir con las manos vacías, tenían que venir a la fiesta con una ofrenda. Entonces, esa fiesta que ellos hacían, donde traían esa ofrenda, dice el Señor, son iniquidad. ¿Y por qué es iniquidad o puede ser iniquidad una ofrenda que yo traiga delante de Dios? Se convierte en iniquidad porque yo lo estoy haciendo simplemente para llenar un requisito, para cumplir un deber, pero no hay una representación real en esa ofrenda de mi entrega, de mi consagración, de mi gratitud a Dios. Por lo tanto, es una falsedad lo que estoy haciendo. Es un engaño, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Entonces, cuando yo vengo con esa ofrenda de esa manera, Dios lo cataloga como iniquidad, porque estoy tratando de engañar a quien no puedo engañar, que sabe lo más profundo de mi corazón. Es un asunto serio porque es que Dios conoce todo. Dios conoce mi mente, Dios conoce mi propósito, Dios conoce por qué hago las cosas, cuáles son las motivaciones reales que hay detrás de lo que estoy haciendo. No solamente lo que estoy haciendo, sino qué es lo que me está motivando a hacer lo que estoy haciendo. Eso lo sabe Dios. El salmista dice en el Salmo 51, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es el arrepentimiento. O sea, tú no quieres sacrificio a menos que venga con un espíritu quebrantado, está diciendo el salmista. O sea, la ofrenda que traemos delante de Dios tiene que venir con un espíritu quebrantado, arrepentimiento. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando yo me he arrepentido de todo corazón y vengo con gratitud a expresar la ofrenda que es mi entrega, que representa mi entrega, entonces Dios no va a rechazar una ofrenda así. Dios se va a sentir gozoso y sube delante de Dios ese sacrificio, esa ofrenda como un humo grato delante de la presencia del trono celestial. El salmista nos está diciendo entonces cómo tiene que ser la ofrenda, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Y entonces Dios se va a sentir feliz, contento, alegre de recibir las ofrendas que traemos delante de Él. El Salmo 50, verso 5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dios espera que sus hijos hagan pacto con sacrificio con Él. ¿Quiénes son esos santos de Dios? Dice el Salmo 55, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El pacto en el Antiguo Testamento no se hacía sin un sacrificio. El modelo que nos presenta la Biblia de Abraham, cuando Dios manda a Abraham a hacer ese pacto, hay una preparación que se hace con unos animales que debían ser partidos por la mitad. Y entonces el pacto se hace pasando por el medio de esos animales que habían sido sacrificados. Nunca se hacía un pacto sin derramamiento de sangre. Lo que sellaba el pacto era el derramamiento de sangre. Si había un sacrificio que hacer cuando se hacía un pacto. Ahora, ¿cómo hacemos un pacto? No derramamos sangre. Hacemos un pacto con sacrificio, una promesa que hacemos delante de Dios, y esa promesa debe ser honrada. Ya el sacrificio se hizo, ya la sangre se derramó en la cruz del Calvario. Hoy cuando yo hago un pacto, estoy haciendo un compromiso con el Señor.
¿En base a qué? Al sacrificio ya hecho de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor anhela, espera que hagamos un pacto con Él. ¿En qué áreas Dios espera que hagamos un pacto con Él? ¿Cuáles son las áreas donde Dios espera que hagamos un pacto con Él? El Señor nos pide que hagamos un pacto del 200% de nuestros talentos. Cuando miramos la parábola de los talentos, se registra que a uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 talentos y a otro le dieron 1 talento. Al que le dieron 5 fue y trabajó afanosamente con esos 5 talentos y trajo otros 5 talentos. Y cuando vino delante del propietario, entregó los 10 talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que le dieron 2 talentos, fue y trabajó afanosamente por esos talentos y entonces produjo otros 2 talentos. Y cuando vino a dar cuentas, le dijeron, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que le dieron 1 talento, lo enterró. Y cuando vino a dar cuenta, dijo, bueno, como yo sé que tú eres un hombre exigente, que cosecha donde no sembraste, entonces mira, yo ni siquiera lo quise tocar, lo que hice fue que lo enterré. Aquí tiene lo que me diste, tal como me lo diste, no lo toqué para nada personal. Siervo malo y negligente. Si sabías que yo esperaba un beneficio de esto, ¿por qué enterraste el talento? ¿No debiste dar lo mío por lo menos a los banqueros y cuando yo llegara lo hubiese recibido con intereses? Y entonces le dijeron, echadlo en las tinieblas de afuera. Al que le dieron 1 talento y lo enterró, fue el siervo malo y negligente. Y le dice el propietario, por lo menos yo esperaba lo que te entregué con los intereses. ¿Qué nos está queriendo enseñar Jesús en esta parábola? En esta parábola Jesús quiere enseñarnos claramente que de los talentos que Él pone en nuestras manos, Él espera un interés, un rendimiento. Y si lo tomamos como parámetro, los 5 talentos que produjo otros 5 talentos, o el que le dieron 2 talentos que produjo otros 2 talentos, estamos hablando de un 100% adicional a lo que le habían entregado. Así que tiene que haber un porcentaje, no solo lo que me entregaron, hay que duplicarlo. Hay que duplicarlo. Así que el 200% esperaba el Señor y eso entregaron. Le dieron 5, trajo 10, le dieron 2, trajo 4. Dios anhela entonces un pacto de que las capacidades que Él me da la pueda emplear para su servicio. Los dones que el Señor me da los puede emplear para su servicio. Así es como lo describe esta parábola. ¿De qué otro aspecto el Señor anhela y espera que hagamos un pacto con nuestro cuerpo? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no somos nuestros. No podemos usar nuestro cuerpo para nuestro propio beneficio. ¿Cuánta gente piensa que su vida es suya y hacen con ella lo que ellos quieran? La Biblia dice que no. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque comprado fuisteis por precio, glorificad a vuestro Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo no es mío, yo no puedo comer lo que me parezca. La Biblia nos da principios claros. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para gloria de Dios, no para satisfacción propia y personal, porque tu cuerpo no es tuyo, es morada del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo emplear mi cuerpo antojadizamente como yo crea, como me parezca, cuando la Biblia dice que mi cuerpo es morada del Espíritu Santo. Es más, el capítulo 3 versos 16 y 17 dice que el que destruya este cuerpo, que es morada de Dios, Dios lo va a destruir a él. Es para que podamos entender con claridad lo que significa que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que yo tengo que cuidar este cuerpo como morada del Espíritu Santo. No me pertenece. Hay un pacto que yo hago con Dios de que este cuerpo es morada del Espíritu Santo. En este aspecto también Dios anhela
que podamos hacer un pacto. Número 3, en lo que tiene que ver con el tiempo. Dios demanda el 14% del tiempo que nos ha entregado. Dios lo exige como suyo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová. No es reposo para ti, es reposo para Jehová. O sea, ese día no te pertenece. Te estoy dando 6 días para que trabajes. Es como Dios le dijo, mira, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no debes comer. Entonces Dios se reserva el sábado como se reservó el árbol que estaba en medio del huerto para probar la fidelidad del hombre. Dios está reservando un día de cada 7 y lo exige como suyo. Dice, no toques este día, no te pertenece, es mío ese día. Entonces, Dios reclama como suyo el 14% del tiempo que ha entregado en nuestras manos. Es importante que podamos entender esto. Y el cuarto aspecto en que Dios ha establecido un pacto y quiere que respetemos ese pacto es con los recursos. Dios coloca recursos en nuestras manos, pero dice, el 10%, el diezmo de todo lo que yo pongo en tus manos, tú lo tienes que apartar para mí. Y Dios establece en Levítico capítulo 27 que ese diezmo Dios lo va a emplear para su servicio, para su obra, para que se pueda esparcir, sostener su santuario, sostener su iglesia y esparcir el evangelio a través de ese sostenimiento. Mis amados, 4 aspectos donde Dios está reclamando y está demandando que nosotros podamos ser fieles en el pacto. Yo tengo que ser fiel en el uso de los talentos, en el uso del templo, en el uso del tiempo y en el uso de los recursos, porque Dios reclama como suyo el 10%, pero no solo el 10%. Dios espera que podamos dar una ofrenda aparte de ese 10% que exprese mi gratitud a Dios. Eso es lo que Dios se reserva, pero además de lo que Dios se reserva, entonces yo tengo que dar una ofrenda que exprese mi gratitud, y ya lo hemos visto que en el mismo Malaquías capítulo 3 lo establece. Ahora, hagamos una comparación de qué es la vida, cuáles son los elementos que utilizamos para nosotros vivir, ¿verdad? Tenemos un templo, que es nuestro cuerpo, tenemos tiempo, la vida, el tiempo que el Señor nos ha permitido tener aquí en esta tierra, y tenemos talento. Cuando yo sumo estos elementos, el cuerpo que Dios me ha dado, el tiempo que me entrega cada día, las 24 horas cada día, y los talentos, entonces eso es la vida. Yo tengo vida cuando hay un cuerpo, cuando hay un tiempo y cuando hay capacidades que Dios me ha dado. ¿Cuántos elementos del pacto tiene la vida? Vimos que la vida tiene 3 elementos, pero ¿cuántos de esos elementos son los mismos elementos del pacto? Bueno, en el pacto vimos los talentos, vimos el templo y vimos el tiempo. O sea, 3 de los 4 elementos del pacto son esos elementos lo que constituyen la vida misma, los elementos que utilizamos para poder nosotros hacer lo que hacemos en esta vida. Ahora, ¿qué es el dinero? ¿Qué tú necesitas para tú obtener el dinero? Necesitas el templo, o sea, tu cuerpo. Lo primero que necesitas es tener un cuerpo. Necesitas tiempo, el tiempo que emplea las 8 horas de trabajo cada día, el tiempo que necesitas también. Además, las capacidades, los talentos que el Señor te ha dado. Así que para tú obtener dinero, usas tu cuerpo, usas el tiempo y usas capacidades. Esas 3 cosas se traducen en tesoros, se traducen en dinero. Cuando nosotros comparamos cuántos elementos del pacto involucran dinero, nos damos cuenta que los 3 elementos del pacto, los talentos, el templo y el tiempo, son los que utilizo para yo traducirlo en recursos, para traducirlo en dinero. Cuando comparo ambas cosas, llego a la siguiente conclusión. Lo mismo que necesito para yo tener vida es lo mismo que necesito para yo tener recursos. Entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión.
como los mismos elementos que uso para obtener dinero son los mismos elementos que uso para yo estar vivo, para tener vida, el dinero es vida. O sea, es como un pedazo de mi vida que se ha utilizado para yo traducirlo en esos recursos. He utilizado de esas 24, 8 o 9 horas. Entonces, un pedazo de mi vida. He utilizado los talentos, las capacidades. He utilizado el cuerpo. Es un pedazo de mi vida que se ha ido para yo traducirlo como dinero. O sea, el dinero es parte de la vida. Es un pedazo de tu vida que se ha desprendido de ti, que lo has empleado para traducirlo en esos recursos. Entonces, el dinero en sí lo que es un valor simbólico, no es más de ahí, es un valor simbólico. Ahora, si el dinero representa la vida, desperdiciar el dinero es desperdiciar la vida. Acumular el dinero sería enterrar la vida. Tener mi vida, lo que empleé para ese recurso, enterrado en un sitio, ahí guardado. Pero cuando se lo damos a Dios, ofrecemos esa parte de nuestra vida que usamos para adquirir ese dinero. Pero cuando se lo niego a Dios, le estoy negando a Dios parte de mi vida, y toda mi vida le pertenece a Dios. Mi espíritu, alma y cuerpo son de Dios. Dios me permite esta vida. Cuando yo niego recursos, estoy negándole a Dios la parte de esa vida que yo empleé para traducirla en esos recursos. Eso es lo que simboliza el dinero. Y así tenemos que entenderlo. Entonces, para Dios es importante por lo que simboliza, no por el dinero en sí. Y a Dios el dinero en sí no le importa, es lo que simboliza. Simboliza parte de tu vida. Y yo no puedo negarle mi vida al Señor. Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense cómo los dos señores que está diciendo Mateo 6:24, un texto que hemos citado anteriormente, pero los dos señores a los que podemos servir son Dios o las riquezas. En otra versión dice Mamón, el Dios de las riquezas. O sea, está comparándose Dios con las riquezas. ¿Pero por qué con las riquezas? Porque cuando colocamos nuestros tesoros en este mundo y solamente permitimos que ellos sean utilizados para la satisfacción personal, entonces estamos adorando a Mamón, el Dios de las riquezas, y no a Dios. Cuando yo le niego mis recursos a Dios, se lo estoy entregando a otro. ¿Y quién es el otro? El Dios de las riquezas. ¿Y quién es el Dios de las riquezas? Ya sabemos quién es el otro Dios de este mundo, con D minúscula, claro, ¿verdad? Mis amados, yo creo que la palabra de Dios es muy clara para ayudarnos a entender la importancia que tienen los recursos por lo que esto simboliza. En el verso 19 del mismo Mateo 6 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Así que ese versículo se dice en el contexto de lo que estamos viendo. ¿Dónde es que vamos a colocar nuestro tesoro? No en esta tierra, porque aquí se va a corromper. El tesoro tenemos que colocarlo en el cielo. O sea, colocar nuestro dinero donde pueda ayudar a ganar almas para el reino de los cielos. Colocar nuestros recursos donde pueda ser de bendición para otros que también van a llegar al reino de los cielos. Cuando empleo los recursos que Dios ha puesto en mis manos de esta manera, estoy usando las riquezas de la forma que Dios espera que la use. Estoy usando los recursos para lo que Dios espera que sean utilizados, no solamente para la gratificación personal, sino para honrar y glorificar el nombre de Dios y preparar a este mundo para el encuentro con el Señor. ¿Cómo son las menciones del dinero en la Biblia? 2/3 de las parábolas de Jesús están relacionadas con el dinero, las posesiones materiales o nuestra actitud hacia ellas. El 70% de
las parábolas de Jesús están relacionadas con el dinero, con las posesiones materiales o nuestra actitud hacia las posesiones materiales. 70%. ¿Y por qué tan alto el porcentaje de parábolas que hablan de este aspecto? Por la importancia que esto representa. Más de 2000 referencias bíblicas acerca de dinero. Ahora, ¿cuántos versículos hablan acerca de la oración y de la fe? Menos de 500. Y uno dice, y es que el dinero es más importante que la fe y que la oración. No es que el dinero es más importante. Es lo que representa el dinero. Representa mi vida. Ese pedazo de vida que he empleado para traducirlo en recursos. Entonces, cuando yo lo niego, estoy negando mi vida a Dios. Esto es como la Biblia lo explica. Y cuando usted ve 2000 referencias acerca de esto y 500 acerca de la fe, es lo que representa, porque lo primero es mi vida a Dios, entregarle mi vida a Dios. Si yo no entrego mi vida a Dios, no importa nada más. Mis amados, veamos el dinero simplemente como lo que es, un símbolo. Un símbolo, no lo veamos de otra manera. Consejo sobre Salud, página 273 dice, nuestro dinero representa a las almas y debemos usarlo de tal manera que demos a conocer la verdad a aquellos que a causa del pecado están bajo condenación divina. Nuestro dinero representa almas y hay que usarlo para que dé a conocer la verdad a esas almas. En Cada Día con Dios, página 192 nos dice, aquellos que profesan servir a Dios, pero que realmente sirven a la riqueza, recibirán su castigo. Nadie será justificado si desobedece para beneficio mundano. Si Dios excusara a uno, tendría que excusarlo todo. Aquellos que desprecian las instrucciones expresas de Dios para beneficio personal, acumulan desgracias para el futuro de sus vidas. El Señor anhela que nosotros podamos no servir a la riqueza, sino servirlo a Él. Es un servicio a Dios. Hay un antagonismo en este mundo. Hay dos señores, Dios y las riquezas. Deuteronomio 16:17 nos dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Cuando hablamos de conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, ¿cómo es que se aplica realmente? Porque aquí está dando una clave de cómo debe ser la ofrenda. Cuando traemos la ofrenda, dice, conforme a la bendición que Jehová te hubiere dado. ¿Qué es conforme a la bendición que Jehová te hubiere dado? ¿Cómo se explica esto? Cuando uno mira la ofrenda que dio la viuda, que ya estudiamos uno de los días anteriores, nos damos cuenta que esta viuda entregó apenas 2 blancas, 2 moneditas que no tenían mucho valor real, pero en lo que tiene que ver con lo que ella estaba dando, Jesús dice que dio más que todos, porque proporcional a lo que ella tenía, lo que estaba dando era más que lo que estaban dando los otros en base a lo que ellos tenían. Y esto es muy importante entenderlo. Mi ofrenda tiene que ser conforme a la bendición que Jehová me dio. La ofrenda de la viuda fue más que la de ellos, porque lo que ella estaba dando en base a lo que tenía era mucho más que lo que ellos estaban dando en base a lo que ellos tenían. ¿Cómo se da una ofrenda? En base a la bendición que Jehová te da. Con un porcentaje definitivamente. Porque si yo tengo un porcentaje, mientras más grande sea lo que yo recibo, más grande va a ser lo que yo voy a dar. Y lo vamos a explicar de esta manera aquí en la pantalla. Si yo recibo 1000, esa fue mi bendición de 1000 quetzales, entonces mi ofrenda va a ser, si fuese un 5% mi ofrenda, vamos a poner el ejemplo de un 5%, entonces yo voy a dar 50 quetzales de ofrenda, porque yo tengo como pacto un 5%. Si la bendición que yo recibí fue de 10,000 quetzales, entonces yo voy a dar 500 quetzales. Si la bendición que recibí fue de 20,000 quetzales, entonces yo voy a dar 1,000 quetzales de ofrenda. Si es en base a un 5%. Entonces, lo que nos está diciendo Deuteronomio, que sea conforme a la bendición que Jehová te dé, no es que tú vas a entrar la mano en el bolsillo y vas a sacar lo que aparezca allí. No.
es que tú tienes que planificar tu ofrenda. Eso es lo que está diciendo Deuteronomio. Tu ofrenda tienes que planificarla en base a un porcentaje para que tu ofrenda sea realmente conforme a la bendición que Jehová te hubiere dado. Así lo describe claramente la palabra inspirada. Mis amados, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay que ser muy cuidadosos con los recursos que Dios pone en nuestras manos. Nunca amar el dinero. Si amamos el dinero, se constituye en el Dios para nosotros. Se constituye en Mamón para nosotros. No. Pablo nos advierte, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, el dinero nos lleva a la codicia. Y una de las cosas que Dios quiere sanar en mi corazón es la codicia. Y por eso ha establecido un sistema de diezmos y ofrendas para que yo pueda aprender a ser fiel a Dios en el pacto que Dios espera que hagamos con Él. Y eso mismo vaya desarraigando la codicia de mi alma, de mi corazón. Quiero concluir con Lucas 16. Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este texto nos está diciendo que hay que aprender a ser fiel en lo poquito. Fíjense cómo lo dice la versión Reina Valera. En lo muy poco, el que es fiel en lo poquito, si tú no eres fiel en esos 10 quetzales que el Señor te ha dado, cuando lleguen 10,000 no vas a ser fiel. No hay excusas para ser fiel, porque el ejemplo de la viuda que dio las 2 blancas, que dio todo lo que tenía, deja sin excusa a los pobres. El hecho de que usted sea pobre no lo excusa de usted no ser fiel a Dios. Usted en base a lo muy poco que Dios le ha dado, tiene que ser fiel a Dios. Porque si no es fiel en lo poco, si llega mucho, tampoco lo va a hacer. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Esta vida es prestada. El Señor nos ha puesto a pruebas aquí. Nos ha colocado recursos en las manos. No son nuestros, son de Dios. Si tú usas los recursos y usas esta vida para tu propio beneficio, pensando que todo es tuyo y que tú tienes el derecho porque tú te fajaste y trabajaste, cuando Dios lo primero que dio fue la vida, un cuerpo, talentos, para que tú puedas hacer lo que haces. Entonces, si tú en esta vida demuestras que no has sido fiel a Dios, en lo ajeno no fuiste fiel, en las riquezas injustas que Dios puso en tu mano no fuiste fiel, dice el Señor, ¿y quién te va a confiar lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? La vida eterna. ¿Quién os dará lo que es vuestro, lo que el Señor quisiera darnos en Cristo Jesús? La vida eterna. Si en lo poco que tenemos hoy en las manos no somos fieles, ¿cómo Dios nos va a dar la vida eterna? Estamos a prueba en este mundo. Donde esté tu tesoro, es ahí que está tu corazón. Si tu tesoro está siendo colocado aquí en esta tierra, tu corazón está aquí y aquí se va a quedar. Mis amados, que podamos estar, como dijo Pablo, crucificados juntamente con Cristo. Que mi tesoro esté en el reino de los cielos. Yo quiero poner mi tesoro cada día en el reino de los cielos. ¿Quieres hacerlo tú también? Que Dios te bendiga.